Jueces capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche, en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa,
golpeando la puerta y hablando al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Hermanos, este es un capítulo obscuro, difícil de escuchar. No sé cuántos padres estaban un poco nerviosos que sus hijos estuvieran prestando mucha atención a la lectura. A veces nos preocupa que no pongan atención, pero hoy nos preocupaba que pusieran atención. Porque es una escena cruda, es una escena fuerte. Pero ¿qué podemos aprender de ella? Déjenme tomar en estos 10 minutos de esta breve meditación 2 o 3 puntos podemos derivar de ella, 2 o 3 dependiendo del tiempo que me alcance. En primer lugar, hermanos, nuestra sociedad no es muy diferente a lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Nuestra sociedad no es muy diferente a lo que encontramos tristemente en este país, México, uno de los más violentos y en donde escuchamos de muertes constantemente de las formas más despiadadas. Hermanos, ¿cuál es la razón de ello? ¿Cuál es la razón de ello? Miren, alguien podría decir que la maldad en el mundo demuestra que realmente no hay un Dios. Pero ¿no es interesante que la Biblia, que el santo libro que nos revela al Dios verdadero, nos narre una situación tan cruenta, no para decirnos que no hay Dios, sino para decirnos que el Dios que es eternamente está siendo ignorado? Cuando vemos la maldad en el mundo, nuestra respuesta no es: entonces no hay Dios. No, más bien, versículo 1 dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, o sea, cuando el pueblo de Israel estaba ignorando a su rey,
a su Dios, sus mandatos, sus leyes. Hermanos, esto nos debe apremiar sobre la gran necesidad de nuestro país. ¿Qué necesita nuestro país para salir de estas grandes tinieblas en las que se encuentra? Sí, quizá la política ayude, mejor política, mejor educación, pero en esencia lo que este país necesita es el santo evangelio de Dios. Es volver a su creador. Es volver a su Señor, aquel que lo formó. Hermanos, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será entonces salada la tierra? Este mundo, hermanos, está en proceso de corrupción. Y lo único que puede rescatar o mantener a este mundo, hermanos, es el Evangelio de Dios predicado por la Santa Iglesia de Cristo. Cuán importante es, hermanos, que la Iglesia reconozca su labor en medio de la sociedad. Hoy estamos escuchando mucho de la Iglesia tiene que hacer justicia social y ayudar mucho de los pobres y hacer hospitales. Todo eso tendría un lugar, pero el propósito principal de la Iglesia es predicar el santo evangelio de Cristo. Esa es la sal de la Iglesia. Eso es lo que sala el mundo. Eso es lo único que puede rescatarnos del hoyo en esta sociedad. Y no solo, o más bien, y además del santo evangelio predicado, una vida en conformidad con lo que hablamos. Una vida que vaya de acuerdo a lo que hablamos. Santidad. Eso podrá retener la corrupción en este mundo. Esa es la primera cosa que quisiera poner delante de ustedes. El problema de Israel es que habían ignorado al único Dios verdadero. El problema en nuestros días es que esta sociedad ignora al único Dios verdadero. Iglesia, entendamos nuestra labor en este mundo. Predicar el único mensaje que rescata. Ahora, en segundo lugar, quisiera tomar este pasaje y utilizarlo como un espejo para nosotros. Tanto para ti, amigo, que no estás en Cristo, como para ti, hermano, que estás en Cristo. Y déjame ser un poco chocante con lo que voy a decir. Lo que hicieron estas personas, empezando con la mujer adúltera, ¿no? Es abominable, ¿no es cierto? Lo que hizo el hombre con su hija virgen y el levita que fue a buscarla al darla a estos hombres fue abominable, ¿no es cierto? Lo que hicieron estos hombres de dañar a estas mujeres hasta el punto de quitarles la vida es abominable. Lo mismo que vimos en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y lo que hizo al final el hombre levita fue abominable, ¿no es verdad? Déjame decirlo así, amigo, no eres muy diferente a ninguno de ellos. Hermano, no somos diferentes a ninguno de ellos. ¿Qué nos está mostrando esta mujer adúltera, este hombre cobarde que da a su hija y a la otra mujer, esta sociedad sucia y perversa, y este hombre maniático de cortar a su esposa? ¿Qué nos enseña esto? Que nuestro corazón no es muy diferente a este.
¿Sabes qué tenemos delante de nosotros? La clara pero difícil doctrina que se llama la corrupción total del hombre. Fácil de entender cuando miramos al otro. Difícil cuando se nos aplica a nosotros. Lo que acabamos de ver es el corazón de un hombre que es dejado en su pecado. Es el corazón de un hombre que no es restringido. Oh, querido hermano, levanta hoy acciones de gracias. Porque si no has caído en estos pecados, en ninguno de estos, en ninguna de estas perversiones, no es por algo bueno en ti, no es por algo bueno de tus padres en ti, es porque Dios te retuvo de tanta maldad y pecado. Demos acciones de gracias, que si hoy, con todos nuestros errores y dificultades, podemos vivir en santidad, es solo por la obra de Dios en nosotros. Porque naturalmente somos así. Porque naturalmente somos iguales a ellos. Oh, querido amigo, si esto pude aplicarlo a aquel que está en Cristo, ¿cómo no podré aplicarlo a ti que no estás en Cristo? Este es tu corazón. Así, igual. Nuestro corazón no es nada diferente al de Hitler, a esos asesinos en serie, a esos secuestradores, a esas adúlteras, a esos fornicarios. No es diferente. Y lo sabes muy bien en los pensamientos que pasan en tu mente y corazón durante todos los meses, todas las semanas y todos los años en tu vida. Pensamientos perversos y oscuros. Amigo, y si tú me dices, entiendo que tengo ese corazón, pero no he llegado a esos pecados, solo porque Dios te retiene de que seas tan perverso en este momento como ellos. Pero mañana puede ser ese violador que acusas hoy. Mañana puede ser ese asesino que hoy señalas. Mañana puede ser esa adúltera que hoy acusas. Porque si no estás en Cristo, el día de mañana, hoy mismo, puedes colmar su santa paciencia para que te deje a tu pecado. Oh, cuánta necesidad tienes de esconderte en aquel que purifica el alma. Cristo Jesús, el que ha hecho purificación de nuestros pecados. Y tú dirás, ¿y alguien así podría ser perdonado? Porque aunque no los he cometido en acto, sí los he cometido en mente y en corazón. Si no he adulterado físicamente, sí en el corazón. Si no he matado físicamente, sí en el corazón. ¿Alguien así podría ser perdonado? Cristo es aquel que sufrió en la cruz para purgarnos, para limpiarnos, para santificarnos de estos pecados. Puedes ser salvo. ¿Ves tu maldad? ¿Ves tu suciedad? La tienes enfrente de ti. Ahora te digo, puedes ser salvo de toda maldad, porque hay poder y gracia en Jesús. Déjenme seguir usando este segundo punto para ahora hablar a aquellos cristianos que están entre nosotros, que se están enfriando, se están apartando y se están alejando de la fe. Hay algo que nos debe sorprender aquí. El levita no quiso posar en ninguna otra ciudad, sino hasta que encontrara el pueblo de Dios, para estar seguro. Pero ¿qué es lo que vemos?
El pueblo que debía brillar con gran luz estaba lleno de tinieblas. ¿Estás lejos del camino de Dios? ¿Te estás enfriando? ¿Te estás apartando? Teme, porque puedes caer en la misma apostasía que cayó Israel, que habiendo contemplado, habiendo recibido la santa ley, habiendo gozado externamente de los sacrificios, ahora se encuentra cometiendo las más atroces perversidades. Hermanos, el autor de Jueces nos quiere hacer un contraste con Sodoma y Gomorra. Es lo mismo o peor. ¿Te estás alejando? Querido hermano, ¿te estás enfriando? Teme. Hoy ponte a cuentas con Dios. Hoy regresa al camino. No vaya a ser que colme su paciencia y en su santa ira y furor te abandone. Pero, en tercer lugar, ¿podemos ver a Cristo en este oscuro pasaje? Bueno, ya nos ha guiado el pasaje a Cristo, ¿no es cierto? Pero ¿podemos verlo de una forma más clara? Yo creo que sí. Abran sus Biblias en Josué 19, versículo 3. Josué. Era Jueces. ¿Dónde estábamos? Jueces 19, 3. Dice así el texto. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente. La palabra más apropiada del hebreo sería tiernamente, afectuosamente, y hacerla volver. Hermanos, cuando leía este texto, estos versículos, pararon mi mente. Aquí está un levita que tomó una mujer indigna, y que esta mujer indigna siguió cayendo en maldad y maldad. Y el levita fue a buscarla para regresarla a casa tiernamente. El levita falló. No pudo traerla a casa tiernamente. Cayó en cobardía cuando vio el costo de traerla, cuando contempló el costo de regresarla a casa. Hermanos, pero Cristo no falló. Él creó a un pueblo, y este pueblo se prostituyó con ídolos, con pecado. Y Cristo salió a buscarla para hacer regresar a su pueblo a su hogar. Y cuando Cristo vio el costo, su vida, el abandono de sus amigos, la tortura física, el juicio de su padre en la cruz mientras lo castigaba, contrario a este levita que dejó a su amada y no la pudo hacer volver a casa, nuestro amado Salvador no sucumbió de su labor, no retrocedió, vio el costo y lo tomó para hacernos volver a casa. Esta mujer tuvo un Salvador insuficiente, pero querida iglesia, tú no. Tus pecados han sido pagados. Tus pecados han sido perdonados. El costo completo lo ha pagado Cristo. Y ahora has regresado al hogar. Y ahora has vuelto a casa. Porque tienes un Salvador competente. Tienes un Salvador que no
puede fallar. Iglesia, irrumpe en júbilo por la gran salvación de tu Salvador. Amén. Que Dios sobre en los corazones de todos los que oyen la palabra de Dios.